¿Cómo reaccionarías si te dijera que un chavalo de 23 años hizo una película de Hollywood? ¿Nani? Robert Rodríguez es un director de cine conocido principalmente por películas como Mini Espías, Machete, Planeta Terror y la razón por la que hice este video, el mariachi. El mariachi es una de las películas que más ha multiplicado su inversión inicial. Y puede que te gusten o no sus películas, puede que te guste o no su estilo, pero eso no importa, porque la historia de origen de este señor es una inyección de adrenalina para todos aquellos cineastas que su presupuesto es 2 cartulinas y un bolillo. Esa es una historia de origen brutal. Y por eso quiero contarles en este bonito canal la historia de este joven Robert Rodríguez que con 23 años y una cámara prestada hizo su primer película, siendo así un verdadero rebelde sin pasta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Parte 1. ¿Quién es Roberto? Robert Anthony Rodríguez nació el 20 de junio de 1968. Es el tercer hijo de una familia que con el tiempo tendría 10, así que para sus cortos no sufrió en conseguir actores. Y mientras estaba de vacaciones estudiando cine, tuvo una idea: filmar una película extranjera. Así cuando regresara de las vacaciones y sus compañeros le preguntaran ¿qué hiciste en tus vacaciones?, él respondería: filmé una película extranjera. La idea de Robert era grabar algo tipo películas de Mario Almada, venderla a los videoclubs y con el dinero que le pagaran hacer la misma película pero con mayor presupuesto. Hay que resaltar que tampoco era un random para la industria, pero él ya estaba festivaleando sus cortometrajes. Y uno de los más famositos fue Bedhead, que costó más o menos $800 o 2.800 pesos de la época, o 14.914 pesos para el 2025. Él estimó que necesitaría invertir $10.000 para poder realizar lo que sería su ópera prima. Él tenía muy claro lo que quería hacer: grabar sin crew, así no tendría que gastar en comida ni en transporte. Quería hacerlo él solo. Yo iré solo porque soy bárbaro. Pedir una cámara prestada para no gastar dinero en reparar o conseguir una. Intentar conseguir un actor de renombre, aunque eso implique matar a su personaje luego. Ya tenía una idea de cómo quería realizar todo. Ahora seguía una de las partes más cruciales de su historia, un evento canon, un parteaguas. Entonces, ¿cómo consiguió dinero para financiar su película? Parte 2. La rata humana y El guión es la parte más importante de cualquier película. Roberto sabía esto, pero necesitaba dinero y un lugar tranquilo para poder escribir su guión. Y quien les diga lo contrario es un estúpido. Así que tuvo una idea que le cambió la vida: ser rata de laboratorio. Esto no era nada nuevo para él, ya lo había sido varias veces más, al menos 3 veces. Y toda esta aventura empezó por su compañero de universidad, que fue rata de laboratorio para financiar sus propios proyectos musicales, a lo que el Robert le decía que eso era peligroso y que te dejen estéril o calvo no lo valía. Claro, esto antes de saber cuánto te pagaban por encerrarte un determinado tiempo a que experimentaran medicamentos nuevos en ti. Y el estar sin dinero fue lo que terminó convenciendo a nuestro joven de 23 años a meterse en ese mundo. Su compa hasta la fecha lo llama hipócrita. Él formó parte de un experimento que duraría un mes y le pagarían casi $7.000 o 24.500 pesos de la época, o 130.504 pesos del 2025. ¿Ustedes harían una película con esa cantidad de dinero? Roberto tendría dinero y un lugar en donde poder escribir. Se fue con su diario, lápices de dibujo y un libro de Stephen King. Y ahora yo les pregunto, ¿qué clase de persona vende su cuerpo para un experimento biomédico por un dinerito extra? Pues la gente que lee a Stephen King. Sí soy. Ya estando en la farmacéutica le dieron un uniforme de color rojo, lo que lo distinguía de otros experimentos, y su número era el 11. Él era el sujeto rojo 11. La experiencia de estar ahí encerrado le dio para que posteriormente hiciera una película llamada Red 11. Pero esa es otra historia. Él sentía la presión de los 20. Orson Welles había grabado El Ciudadano Kane a los 24. Steven Spielberg Tiburón a los 26, la misma que tengo yo haciendo este video. Tenía que grabar pronto para poder hacer una película que lo consagrara. Descubrió que los momentos donde podría escribir tranquilamente sería en la noche, a lo que le llamó horario de murciélago. Pero ahora enfrentaba otro problema. Él sabía cómo escribir y grabar cortometrajes, lo que no sabía era cómo escribir algo que durara 90 minutos. Pero de todos modos no sufrió mucho, porque se le ocurrió lo siguiente: escribir todo en una estructura de cortometraje, pero repitiéndolo todo 3 veces, haciendo un cambio en la tercera. A este proceso le llamó escritura de parvulario. ¿Quién no que es un parvulario? Sepa la madre. Este proceso lo podemos ver en el personaje de Azul, que entra en un bar y pide una cerveza. Dinero, una cerveza. En botella, güey. Pero se la sirven en vaso. Una cerveza. En botella, güey.
No es hasta la tercera vez que por fin se la sirven bien. Una cerveza. O como el villano de la película, Moco, que enciende su cigarro con una cara de un pitufo suyo. No es hasta la tercera vez que pasa esto que su pitufo enciende su cigarro con la cara del malo. Con este método de escritura, Robert por fin pudo terminar su guión. Unas poderosísimas 40 páginas. Los que sepan de guión sabrán que una página de guión es 1 minuto de película, aproximadamente. Robert, preocupado de que la película durara menos de lo que quería, y sabiendo cómo empezaba y cómo terminaba lo que sería su ópera prima, con un cronómetro se puso a ver mentalmente la película, y el resultado fueron más de 80 minutos. Con ese asunto resuelto y cumplido el mes de estar en el experimento, su esposa fue por él, y saliendo de ahí, hizo lo que cualquiera en su oposición haría: ir a ver la nueva película de James Cameron, Terminator 2. ¿Relevante para la historia? No, pero es curioso. ¿Pero se lo merecía? Claro que se merecía ese descanso, porque ahora tenía otro reto. Parte 3, preproducción, guitarras y chalecos. Pero antes quiero pedirte que si te está gustando el video le des like, te suscribas y actives la campanita. Esto para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy publicando. Eso me ayudaría a crecer y yo te estaré eternamente agradecido. Ahora sí, parte 3. El trabajar con no actores siempre es un riesgo, sobre todo cuando tú también eres nuevo. Si escribes mucho diálogo y mal diálogo, interpretado por un mal no actor, el resultado puede ser fatal. Nuestro Roberto obviamente también sabía esto, pero si la persona que escogiera para algún personaje terminara siendo muy malo, su solución sería cortar sus diálogos lo más posible. Él empezó a ver dónde podría filmar su película: los tiroteos, las escenas del bar, la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y el lugar indicado para hacer esto fue Ciudad Acuña. Como su ópera prima sería una película de acción, su plan era grabar con mucho movimiento para que parezca lo más costosa posible. Un consejo que nos da el joven Robert es no incluir en el guión objetos que aún no tienes. No, que sobre la marcha lo conseguimos. No, que luego resolvemos eso. No, porque eso solo ocasiona dolores de cabeza cuando todo es de última hora. Originalmente para el personaje de Domino tenían pensado en contactar a la actriz Lina Santos, actriz de películas como Mi Compadre Capulina, Los Verduleros, Tres Lancheros Muy Picudos, Los Verduleros 2, Tres Mexicanos Muy Ardientes y Los Verduleros 3. Pero con el tiempo empezaron a barajar la posibilidad de no contar con ella y empezar a hacer casting en la Ciudad Acuña. Pero al ser una ciudad fronteriza era muy difícil y no encontraban a nadie. Al reunirse con ella, Robert le comentó que sería más fácil vender la película a los distribuidores con ella a bordo. Ella le dijo que tenía que regresar a la Ciudad de México por otros asuntos, pero que revisaría su calendario. Si está libre, lo ayudaría por 4 días a partir del lunes siguiente. Nunca volvieron a saber de ella. El papel se lo terminó quedando Consuelo Gómez, un amigo de Robert y protagonista de la película. Se la topó en la calle y le invitó, y después de un pequeño casting se quedó con el personaje. Así le pasó a John Connor también. Nuestro protagonista quería conseguir otro estuche de guitarra, porque el único que tenía ya era muy viejo y medio jodidón, pero comprar uno nuevo para tener los dos que salían en el guión se salía de presupuesto. Y repasando lo que había escrito se dio cuenta que los personajes nunca se cruzan usando al mismo tiempo un estuche de guitarra, así que solo usó uno. Para el personaje de azul fueron a la casa del que sería la persona que lo interpretara, y basándose en su ropa lo vestirían. Lamentablemente él no tenía una camisa negra, como estaba en el guión originalmente, y Roberto no le iba a comprar una, así que con un chaleco negro y una playera azul resolvieron su vestuario. Todo estaba encajando en su lugar, todo estaba listo para lo siguiente. Parte 4. Producción, Moco y el mariachi. Existen accidentes afortunados y uno de ellos fue encontrarse con una tortuga en la carretera, que hizo lo mismo todas las veces que hicieron la toma. Eso sí es una actriz de método. Robert quiso grabar algunas escenas arriesgadas, y una de ellas fue grabar cómo abrían un coco con un machete, grabar cómo los pedazos salían volando y algunos pedazos golpearon el lente de la cámara. Y esa es una de las muchas tomas arriesgadas que hay en la película. Si la cámara hubiera sido de él, nunca hubiera arriesgado así la cámara. Y creo que yo haría lo mismo. En una escena de tiroteo, el actor que tenía que desvivirse al momento de recibir los impactos, Robert se asustó de que ya no se movía. Dijo corte y el vato como si nada. Su familia le aplaudió. Robert estaba gratamente sorprendido por el nivel de compromiso que la gente tenía con su proyecto. Para las escenas del tiroteo tenían un solo aparato que hacía la ilusión del balazo, así que todas las personas que sufrieron un disparo en esta película tuvieron que turnarse el aparato. ¡Qué mal! Filmaron en un hotel, en un bar, en un ranchito y hasta la cárcel. Y como la cámara era prestada, tenían que meterle turbo para poder terminar todas las escenas que faltaban. ¡Qué mal! Para el antagonista del mariachi fue el actor Peter McCart, que haría del personaje de Mauricio, apodado Moco.
Esto con el argumento de que es un apodo que seguramente tenía de niño y se le quedó. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? Tenían el tiempo encima, ya tenían que entregar la cámara y tenían que terminar ya la película. Cambiaron de locación como 3 veces en el día, grabaron todo rapidísimo, pero se logró. Terminaron la película a tiempo. ¡Qué bien! Pero ahora todas esas tomas caóticas, grabaciones que si las ves sin contexto no tienen ningún sentido, tenían que tener sentido. Venía otra tarea titánica que no se habla mucho, la postproducción. Parte 5. Armando un filme de Hollywood. Roberto sentía la necesidad de volver a filmar, pero viendo lo que había filmado se tranquilizó al saber que todo lo que necesitaba estaba ahí. Para hacer el montaje no es abrir el Premiere y ya como hoy en día, no, tenía que hacerlo a la antigua. Un amigo suyo tenía una mesa de montaje. Robert sabía que podía usarla siempre y cuando él pagara las videocintas, y en su facultad también había el equipo necesario para hacer el montaje. Grande Robert, grande. Al momento de sincronizar los diálogos sufrió un poco, pero tuvo una gran solución. Como el audio lo grabó aparte, se dio cuenta que los diálogos no siempre coinciden al 100%. Y al momento de que no se sincronizaran, cortar y poner cualquier otra cosa en la escena. Un perro, una reacción, lo que sea. Para cuando regresara a la toma ya estuviera sincronizada. Algunos lo conocen como patitos. El actor que hizo de Azul, Reynold Martínez, es el mejor no actor de la película. Se lleva de calle a casi todos en el elenco, incluyendo al protagonista, a mi muy humilde opinión. Pero Carlos fue la mano derecha de Robert en toda esta aventura de hacer una película, y ese es un crédito que también le tengo que dar. Pero regresando a Azul, cuando grabó sus audios, todos quedaban al madrazo, todos quedaban perfectamente sincronizados, cosa que con los demás no pasaba. Para la música consiguieron un guitarrista que empezó a tocar con mucha maestría, y Robert, todo emocionado, le dijo que esa era la canción del mariachi. Esa era la canción que tocaría para su protagonista, a lo que el vato le dijo que solo estaba calentando los dedos. Robert estaba tan entusiasmado que editó un tráiler para ver cómo iba la cosa. Lo empezó a mostrar a sus amistades, todos le decían que les enseñara la película cuando la terminaran. Si no fuera por esos comentarios y por la tortura que le impuso sincronizar los diálogos, Robert dice que hubiera abandonado el proyecto. Se clavó tanto en la edición de su película que donde estaba editando usó las máquinas fuera del horario toda una noche, y los encargados se les olvidó que estaba ahí. Tal vez pasó frío, pero valió la pena. Cuando por fin terminó la edición de su película, se la mostró a su esposa, con todos los nervios del mundo. Pero ella le dijo que le daba 3 estrellas, pero considerando que literal él hizo casi todo, le daba 5 estrellas. Él seguía nervioso porque no sabía si ella se lo decía en serio o solo porque era su esposa. Todo ese sufrimiento, preparación y suerte de toparse con las personas correctas en el momento correcto hizo que el proyecto del mariachi avanzara más de lo que Roberto se imaginó jamás. La película se hizo con intenciones de venderla en el mercado de video mexicano, pero ahí no la aceptaban, porque el interés fue escalando de a poco. Disney la quería, pero quería cambiar todo. Otras productoras le decían que harían un remake con algunos cambios. No fue hasta que Columbia Pictures dijo: a nosotros sí nos interesa tu versión, papito, estrenando así el mariachi original. Lo que siguió después fue hacer todos los festivales y el estreno. Cuando por fin se estrenó la película recaudó $2 millones, 285 veces más su presupuesto inicial. Ni Los Vengadores ni James Cameron con sus lagartijas azules han logrado recaudar 285 veces más su presupuesto inicial. Y todo esto con 23 años. Y por eso... Yo tengo 2 guiones de pelis a medias. 26 años y nada. Nicolás Amelio Ortiz hizo su primer película a los 18. El JP también. Yo a los 18 solo había hecho un corto. El chico que va a dirigir la película de los Backrooms tiene 19. Debiste acabar ese guión en ese momento. Javier Dolan también empezó a los 19. Edgar Wright a los 21 hizo su primer película. Y tú, nada, solo 2 guiones truncos. Ni siquiera tienes monetizado el canal. Ya estás viejo para hacer cosas. No aprovechaste tu momento. Soy un inútil. No, tienen un chingo de tiempo, pero a madres, cabrón. A madres, están en la edad exacta de la desesperación, cabrón. O sea, nunca me sentí más viejo, más acabado que a los 20 y tantos. No, y tienen un chingo de tiempo, güey. Bueno, creo que tiene razón. Al final, la comparación es el ladrón de la felicidad. Y si Guillermo del Toro dice que aún tengo tiempo, yo le creo. Después de todo, él hizo Cronos a los 29.